Hola, muy buenos días, perdón, buenas tardes. Para todos, para todas, para todes, me alegra mucho estar en este espacio y de entrada un agradecimiento muy grande pues a quienes han venido hasta acá para escuchar sobre este tema que creemos, vamos a ver si es verdad o no, no solo es novedoso, sino que es muy importante. Y está como en los márgenes de los márgenes, precisamente por las intersecciones de las que hoy queremos hablar, que es cuidados y migración o movilidad en términos más amplios. Eh, Soy Carolina Moreno, profesora asociada a la Facultad de Derecho de esta universidad, eh, miembro fundadora del Centro de Estudios en Migración y de la Clínica Jurídica para Migrantes de esta facultad, que durante los últimos 6 años se ha preocupado por explorar la situación de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y en buscar alternativas de acceso a la justicia y avance de sus derechos. Y dentro de ese amplio o amplia gama de lo que son las personas migrantes, refugiadas y retornadas, personas que yo llamo en movimiento, pues tengo una apuesta política personal por las mujeres y es lo que ha movido parte de mi agenda de investigación. Entonces, lo primero, darle la bienvenida a la universidad. Ya enseguida voy a presentar a las personas que me acompañan. Quería dar pues como apertura a este encuentro. Vamos a tener una presentación pues breve pero muy importante por parte del Barómetro, que ha sido la organización que ha financiado y que ha hecho posible esta investigación en la que llevamos por lo menos unos 8 meses trabajando. Para eso ahorita le daré la palabra a Liliana Fernández, profesional en investigación del Barómetro. Luego vamos a tener una presentación del informe y lo va a hacer mi colega María Camila Vega, a quien de entrada quiero agradecer no solamente por el trabajo que hemos hecho durante estos meses en este proyecto, sino que hacemos parte de un proyecto más amplio que dirige este profesor maravilloso que es Javier Pineda, a quien también quiero agradecer de manera especial. Esta oportunidad de investigar conjuntamente ha permitido además que hayamos creado unos lazos muy bonitos y hayamos crecido juntas de la mano de la exploración de este tema de cuidados y migración. Entonces, Cami, estoy muy agradecida y muy orgullosa de lo que hemos hecho y quiero decírtelo pues así, también lo he compartido en todas partes que voy y hablo sobre estos temas, decir que ella siempre está conmigo en esta investigación. Y ha sido un proceso bonito, nadie me lo está preguntando, pero lo quiero compartir, y es que Camila empezó siendo estudiante de la maestría en género y de la maestría en pues, estudios interdisciplinarios sobre desarrollo del CIDER. Empecé siendo su directora de investigación, ¿cierto? Y terminé, pues creo que hoy somos amigas, somos colegas y hemos venido trabajando 3 años en estos temas de cuidado y migración en un proyecto grandísimo que Javier pues dirige, un proyecto que es transnacional con colegas de distintas disciplinas y nosotras estamos con el enfoque legal. Y luego vamos a tener unos 30 minutos en los que vamos a dialogar con Javier Pineda, que es profesor del CIDER aquí en la Universidad de los Andes, pues una persona tremendamente experta en el tema de cuidados y de la mano de quien también he venido aprendiendo un montón en estos temas y que también estoy súper agradecida con Javier. Y también nos acompaña una colega maravillosa que es Lucía Ramírez. Lucía es consultora en temas de género, en temas de migración, en temas de derechos humanos, y Lucía ha trabajado, ha sido una de esas pocas personas que ha trabajado igual que María Camila, temas de migración, género y cuidados. Entonces, la idea de la composición de este panel es que Javier nos pueda dar aristas desde la experticia que tiene en tema de cuidados y que Lucía nos pueda dar luces en el tema desde la migración y cómo estos dos temas se pueden o se generan unas relaciones, unas interacciones importantes que tienen que ver con una pregunta amplia que motiva este informe, y es la integración socioeconómica de las mujeres migrantes, refugiadas, retornadas, a lo que llamamos en este informe, y vamos a hablar hoy como las mujeres en movimiento. Entonces, decirles que este informe que ya pueden descargar está en la página del Barómetro y María Camila les va a compartir el link, el enlace donde lo pueden descargar de manera digital, gratuita, lo pueden leer. Es un poco extenso, pero lo pueden leer a su ritmo y en su interés. Pero básicamente recoge los hallazgos de, como les decía, un trabajo largo de varios meses en los que estuvimos interactuando con mujeres para conocer su perspectiva del cuidado.
y hacemos una serie de recomendaciones que esperamos que sean tenidas en consideración por los países, por las ciudades, al momento de pensarse el tema de los cuidados y el tema de cómo responder a las necesidades de las mujeres en movimiento. Entonces, le doy de nuevo muchas gracias por estar acá. Estaba muy escéptica de si alguien iba a querer venir a escuchar esto y en verdad estoy como súper emocionada porque además me encuentro con rostros y con amistades de larga data y me alegra pues muchísimo saber que este tema pues está moviendo algún interés pues por parte de ustedes. Entonces, sin más, Liliana, te invito a que te tomes unos minutos para hacer la intervención. Bueno, brevemente quisiera pues iniciar dándole las gracias pues, a la Universidad de los Andes, a ustedes por asistir, al CECET, que es el centro que apoyó también de aquí de la universidad esta investigación, a la Facultad de Derecho, y pues a Carolina y a Camila por todo el esfuerzo que implicó esta investigación y pues bueno, el desarrollo del convenio, inclusive este evento se lo pensaron ellas. Entonces pues muchas gracias por eso. Entonces, pues brevemente les voy a contar qué es el barómetro. Nosotros somos una organización que hace parte de una corporación que se llama Otra Parte. Y el barómetro tiene como misión identificar y analizar las narrativas en redes sociales hacia diferentes poblaciones, principalmente las narrativas discriminatorias contra estas poblaciones que históricamente pues, han sido discriminadas, excluidas. Y pues el fin de todo es también transformar esas narrativas, no solo analizarlas y observarlas, sino transformarlas y contribuir al desarrollo de sociedades integradoras. Pues empezamos con migración, ese ha sido como nuestro fuerte, ver las narrativas de migración hacia los migrantes. Estamos intentando empezar con género también, una parte es esto también, y con racismo, poblaciones racializadas, poblaciones étnicas, también hemos hecho algunos desarrollos al respecto. Y bueno, en relación a la migración, pues nos hemos dado cuenta que como, pues, a través de esas narrativas, cómo nos relacionamos con la migración y con los migrantes, y bueno, el rasgo principal o uno de los rasgos, digamos, más importantes es la xenofobia. Es una característica, pues, que parece a veces inocua, pero sí se constituye en una barrera para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y bueno, además entonces de observar estas narrativas, analizarlas, pues el barómetro también quiso en algún momento, quiere también seguir haciéndolo, construir conocimiento. Entonces, por eso mismo nacían estos fellowships. Ya hemos hecho más o menos 5 fellowships, algunos patrocinados con dinero, otros simplemente nosotros damos los datos para que estudiantes, profesores, docentes y estudiantes de maestría o investigadores en general, pues bueno, puedan construir unas evidencias muy robustas que permitan construir también una sociedad más integradora, más incluyente. Entonces, en este momento, pues, estamos cerrando el fellowship que hicimos con el CECET, pues el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía. Bueno, lastimosamente en este momento no pudo venir Michael, que es el director, también para hacer aquí un cierre de la alianza. Y bueno, ahí fue cuando Carolina y Camila, bueno, concursaron en una convocatoria y bueno, nos gustó la investigación que ellas propusieron y bueno, así se desarrolló Cuidado con los Cuidados, que es un foco a las mujeres ustedes le dicen en movimiento, ¿sí? En 3 países. El foco es Colombia, ¿no? Colombia y 3 ciudades en Colombia, Cali, Medellín, Bogotá. Y se hicieron unas exploraciones en Perú y Ecuador muy importantes, muy interesantes. Entonces, pues nada, es una investigación muy juiciosa, con un horizonte pues hacia el diseño de acciones, tanto pues por el Estado como por parte de la sociedad civil, y pues encaminadas pues a la protección y a la garantía de los derechos de las mujeres en movimiento, pero también esta investigación abre o sigue abriendo el camino para que se siga investigando sobre este tema. Entonces, pues nada, desde el barómetro les agradecemos a ustedes mucho, grandemente, por su labor, por abrir el camino para seguir trabajando con la población migrante, para comprender mejor la movilidad humana en nuestra región, en lugar de rechazarla o instrumentalizarla, que son como hacia allá van a veces orientadas las narrativas de la migración. Y pues bueno, en cambio, ustedes proponen caminar hacia una sociedad más democrática, menos discriminadora y pues más cuidadora.
Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Liliana. Bueno, a continuación voy a presentarles nuestro informe. Como pueden ver, bueno, esa es la portada. Ahorita voy a mostrarles un poco sobre cómo está estructurado, cómo es la tabla de contenido, pero pues quisiera comenzar contándoles cómo fue el proceso para llegar a la construcción de esta investigación y posteriormente del informe. Entonces, como Carolina contaba, llevamos ya unos años investigando juntas sobre el tema y uno de los espacios más importantes que creo que nos ha reunido para hablar sobre el tema fue la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la opinión consultiva que tiene por objetivo pronunciarse sobre el alcance del derecho al cuidado. Em, Carolina y yo presentamos una amicus curiae, que es una intervención ciudadana, sobre la inclusión de las mujeres en movimiento, que en ese momento todavía no llamábamos así, pero que son las mujeres que entendemos como migrantes, refugiadas, desplazadas internas, em, y su relación con los cuidados. Eso nos llevó a participar en esa audiencia en Costa Rica y quedamos pensando en que nos gustaría como tener un espacio directo con las mujeres migrantes o las mujeres en movimiento, más bien como las llamaré a partir de ahora. Entonces, este fellowship fue la oportunidad para que Carolina y yo pudiéramos buscar a esas mujeres y específicamente hacer 3 grupos focales, dos en Medellín, uno en Cali, uno en Bogotá, en realidad 4, y 2 entrevistas, una con una mujer que se encontraba en Lima y otra que se encontraba en Quito. También hablamos con actores relevantes del sistema distrital de cuidado en Bogotá. Intentamos hablar con las personas que estaban a cargo del sistema que se está construyendo en Medellín, en Cali. Fue un poco difícil esa interacción, pero también, por ejemplo, hablamos con la directora de Hablemos de Trabajo Doméstico en Medellín, que nos dio muchas luces sobre lo que se está pensando en Medellín sobre ese sistema. Entonces, bueno, lo que hicimos fue partir de una apuesta que, como Carolina mencionaba, es política, nos atraviesa, que tiene que ver con que nos parece muy importante que se reconozca el cuidado como un derecho y eso significa que el Estado tenga que asumir unas obligaciones específicas. Entonces, a partir de esa configuración y de una perspectiva sociolegal, que es la que caracteriza nuestras investigaciones, dividimos esta investigación como en 2 partes. Por un lado, hicimos una revisión documental de cómo se ha organizado la política migratoria y los mecanismos de regularización que existen en Ecuador, en Perú y en Colombia. Y luego lo contrastamos con las iniciativas, las propuestas o la construcción de política que ha habido sobre sistemas distritales, locales y nacionales de cuidados en estos 3 países y en Colombia en 3 ciudades específicas, como ya lo hemos mencionado, Bogotá, Medellín y Cali. Como a grandes rasgos, porque la idea es que ustedes puedan leer el informe, lo que identificamos fue que en estos 3 países hay un mecanismo de regularización ad hoc, pero que se ha ido como disminuyendo con el paso del tiempo. A pesar de que el movimiento migratorio ha seguido creciendo y que ha tenido distintas dinámicas, en estos 3 países vemos cómo se ha desincentivado el interés de los gobiernos por seguir incluyendo a las personas provenientes de Venezuela en las políticas de regularización y cómo esto también depende de los gobiernos de turno. Y esto genera una tensión que para Carolina y para mí ha sido muy interesante con las políticas de cuidado, que en realidad pues corresponden más a avances en lo local, a sistemas subnacionales y precisamente la tensión surge porque los sistemas locales no pueden decidir sobre la regularización migratoria. Y como lo voy a contar un poco más en detalle más adelante, la regularización y los cuidados tienen todo que ver. Las políticas de regularización generan un impacto tanto en el trabajo de las mujeres como en la redistribución de los cuidados, como incluso en la decisión de quedarse en un lugar o moverse a otro. Bueno, y
en esta primera parte de nuestra revisión documental también pudimos identificar que hay unos retos, por ejemplo, en la conformación de los sistemas de cuidado, que creo que es algo que también podremos escuchar más en detalle con el profesor Javier Pineda, pero que tienen que ver con específicamente la inclusión de todas las dimensiones del derecho al cuidado. De acuerdo con lo que hemos revisado en la literatura y especialmente con lo que Laura Pautasi, investigadora argentina, dijo en 2007, el derecho al cuidado tiene 3 dimensiones, que son cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Las políticas que hemos identificado y las iniciativas que ha habido de diseño de política pública especialmente se centran en la dimensión relacionada con cuidar, pero no con las otras dimensiones y mucho menos hay unas referencias particulares a las mujeres en movimiento, lo que nos parece muy preocupante, especialmente con esta segunda etapa que tuvimos de hablar directamente con las mujeres y darnos cuenta de cuáles son las situaciones específicas que atraviesan, los retos que tienen para ejercer el derecho al cuidado y cómo esto impacta en la corresponsabilidad y en la redistribución de los cuidados. Entonces, bueno, después de estos grupos focales y de las entrevistas que realizamos, Carolina y yo consolidamos como los hallazgos de nuestra investigación en 3 premisas, digo en 7 premisas, perdón, que les voy a comentar como de manera general y si quieres complementarlas también, ahora te doy la palabra. En primer lugar, identificamos que el trabajo de cuidados puede ser una barrera para la regularización y la inclusión socioeconómica de las mujeres en movimiento. Este fue uno de los hallazgos más importantes y que nos sorprendió mucho encontrar. En el grupo focal que hicimos en Bogotá, que fue en una de las manzanas de cuidado, específicamente la de la localidad de Mártires, hablamos con una mujer que llevaba varios años viviendo en Bogotá y que no había podido acceder a un mecanismo de regularización. Y su respuesta era, no he podido acceder a esto porque estoy sobrecargada con los cuidados, porque estoy embarazada, tengo unos niños en brazos, tengo que encargarme de ellos y al mismo tiempo tengo un trabajo informal que me ocupa el resto del tiempo. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda acceder a la institucionalidad para resolver pues mi situación y seguía en una situación migratoria irregular. Otra de las premisas es que el documento de regularización migratoria sí hace la diferencia en la experiencia de vida de las mujeres en movimiento habitando otro territorio. ¿Y esto a qué hace referencia? A que la regularización, por ejemplo, determina si las mujeres pueden acceder o no a un trabajo formal. Pero aún con un estatus migratorio regular, muchas mujeres en movimiento no pueden acceder a un trabajo formal. Y esto impacta directamente en cómo ellas ejercen el cuidado en su hogar y fuera de este. Por ejemplo, si no pueden ejercer la profesión para la que habían estudiado, e incluso también sobre trabajos de cuidado profesionalizados. Una mujer en Quito nos contaba que era enfermera en Venezuela y que no había podido ejercer su profesión allá porque no había forma de hacerlo de manera formal, entonces ella tenía que acceder a condiciones muy precarizadas para poder trabajar en lo que ella realmente sabía hacer y en lo que quería, y por esto tuvo que recibir un trabajo como secretaria en un lugar donde vendían autopartes, aun cuando ella no sabía nada del tema y aun cuando seguía en una situación precarizada porque no recibía ni siquiera el salario mínimo, tampoco tenía un contrato laboral, en fin. La tercera premisa tiene que ver con la manera en cómo las mujeres en movimiento describen lo que para ellas es cuidado, es clave para comprender sus experiencias migratorias. Nosotras pudimos identificar que la mayoría de las mujeres en movimiento identifican el cuidado únicamente con la primera dimensión que les mencionaba, que es dar cuidado, pero ellas en ningún momento lo conciben como alguna de las otras dimensiones y sobre todo no lo conciben como el autocuidado. Pero también esto atraviesa su experiencia de vida. ¿Por qué? Las mujeres en movimiento se sienten culpables, por ejemplo, por no poder aportar económicamente al hogar, cuando están dedicadas al cuidado de sus hijos, cuando tienen que acompañarlos, tienen que
adaptar sus horarios en función de, por ejemplo, acompañarlos al colegio, recogerlos cuando ellos salen y el resto del tiempo, por ejemplo, suelen tener puestos donde hacen trabajo informal a través de venta de empanadas o de pues, sus pequeños emprendimientos. La cuarta es las mujeres en movimiento entienden el cuidado principalmente como cuidar a otras personas, que se relaciona con la anterior. La quinta es para las mujeres en movimiento el cuidado es un motivo para salir del país de origen o permanecer en otro. Esta es otra de las premisas que creo que más nos llamó la atención porque vimos que hay mujeres que su proyecto de vida depende de ejercer cuidados. Entonces, si su hijo estaba enfermo y estaba en Colombia o estaba en Perú o estaba en Ecuador, deben moverse hasta esos lugares para seguir cuidando de sus hijos. O tal vez deben regresar por algún momento, por un periodo de tiempo a Venezuela para cuidar de sus padres, porque también ya son personas mayores. Y digamos, de eso depende el movimiento de un país a otro. La sexta es los procesos de formación sí hacen la diferencia en las experiencias de vida de las mujeres, en la manera como enfrentan violencias y cómo comienzan a reconocer los cuidados. Y esto especialmente se relaciona con procesos de formación que identificamos de mujeres en movimiento, especialmente en Cali, que tenían que ver con la identificación de violencias basadas en género y también incluso con asuntos sobre el cuidado, sobre cómo identificarlo, sobre ver estas tres dimensiones y cómo esto pues permea sus hogares, también implica que hagan unos esfuerzos de conversar directamente dentro de sus familias sobre cómo redistribuirlos y creemos que estas experiencias son muy valiosas y deben reforzarse justamente para la redistribución. Y finalmente, identificamos que la situación de vulnerabilidad de las mujeres en movimiento y los riesgos de sufrir violencias constituyen obstáculos para desarrollar un proyecto de vida en Colombia. Y esto se ata con nuestras recomendaciones y con las conclusiones a las que llegamos con el informe, que tienen que ver con la importancia y la necesidad en este momento, en esta coyuntura, de incluir el enfoque migratorio en las políticas de cuidados. Pero además de eso, creemos que es muy importante tener en cuenta que los gobiernos, al momento de diseñar estas políticas, no deben entender los sistemas de cuidados únicamente como una articulación de servicios. Un ejemplo es las manzanas de cuidado de Bogotá, que inicialmente a nosotras nos parecían una propuesta innovadora y muy importante para los cuidados y definitivamente puede ser una apuesta muy importante de diseño de ciudad, pero no necesariamente, o al menos en el caso de las mujeres en movimiento, pues permite que haya una redistribución, permite que haya un ajuste a las necesidades específicas que ellas tienen. Muchas de las mujeres en movimiento no pueden acceder a los servicios de las manzanas de cuidado porque no tienen el tiempo para hacerlo, porque no es suficiente con que haya una lavadora o que puedan dejar a sus hijos en esos lugares si siguen estando sometidas a trabajos informales o si tienen unas cargas excesivas de cuidado respecto a las mujeres colombianas. Creo que eso es por ahora lo que quería mencionar. No sé si quieras complementar algún punto y les muestro un poco la estructura de nuestro informe. Yo solamente quería decir una cosa y es que, como en toda investigación, el paso de las intuiciones o las hipótesis que uno cree que va a encontrar y lo que efectivamente encuentra cuando interactúa con la población, también solo para mencionar uno de los hallazgos, era ver cómo cuando le preguntamos a las mujeres de la manzana de cuidados de mártires que quienes se habían beneficiado de los servicios de la manzana de cuidado, las que eran más jóvenes pues no habían podido hacerlo y las que eran de pronto más adultas habían tenido más oportunidades de hacerlo. Esto también para mostrar que las mujeres, y esto pues es obvio, pero lo voy a decir, no somos una masa homogénea de personas, tenemos distintas necesidades y dependiendo de nuestra situación, incluido el concepto pues más etario, es el momento de mi ciclo vital en el que estoy, pues me dará más posibilidades o no. Ahí era interesante ver cómo muchas de ellas que eran adultas mayores, que habían venido de Venezuela a cuidar a su nieto, a su hijo enfermo, muchas de ellas ahora eran emancipadas en el sentido de decir,
yo ya no cuido más y yo me voy a ocupar de mi vida, y ellas, por ejemplo, habían hecho cualquier cantidad de uso de los servicios de formación de la manzana de cuidados. Pero entonces, claro, ¿cómo hacer conciencia de mi rol como mujer? ¿A qué tengo que estar sometida y a qué no? ¿Y a qué puedo acceder para explorar otro proyecto de vida? Las que eran más jóvenes, sobre todo con niños pequeños y embarazadas, pues no tenían tanta posibilidad de determinar qué querían hacer con sus vidas y si querían hacer uso de los servicios de la manzana de cuidado. Y la otra cosa que quería decir muy puntualmente es, yo en esta tensión que Cami presenta, que yo veo o que vemos, y yo creo que yo la he visto en todo el trabajo de migración, es, por un lado, va la política de regularización que hace el Estado colombiano digamos, desde el sector de relaciones exteriores, que dice quién puede ingresar al Estado, con qué documento, quién puede permanecer y quién no. Eso es una cosa. Y por otro lado, tenemos las competencias municipales, que son quienes dicen los servicios a los que las personas que habitan en su territorio pueden acceder. Entonces, cuando uno les pregunta en las manzanas de cuidado qué tienen para las mujeres migrantes, dicen todo, es que acá no discriminamos, aquí puede venir cualquiera. Pero realmente cuando le dices, ¿y qué tenemos para las migrantes? No, no tienen nada. Pero cuando una mujer migrante en situación irregular va a pedir un servicio, aparece una afirmación odiosísima que yo la he escuchado desde el 2018 hasta acá. Y es que una persona que no tiene estatus migratorio regular, el Estado no puede gastar en esa persona. Entonces, es una respuesta muy odiosa, pero que nos muestra la tensión entre lo que son las decisiones desde el gobierno nacional diciendo quién puede acceder y quién no al territorio, bajo qué circunstancias, y de otro lado los municipios tratando de ofertar servicios a la población que reciben y que habita en su territorio. Y cuando yo he dicho esto en los espacios con otras organizaciones y hay gente del distrito de Bogotá, siempre dicen, esta es una gran dificultad que tenemos para pensarnos en atención focalizada en personas migrantes, y es que si no hay políticas de regularización desde el gobierno nacional, se genera una tensión, un obstáculo para que esas personas puedan acceder a los servicios que prestamos. En el papel no se diferencia entre mujer nacional y extranjera, no se diferencia entre mujer regularizada y no, pero por supuesto el origen nacional y el estatus migratorio siempre está jugando en el acceso a todos los servicios en general, y los cuidados no son una diferencia en esa distinción. Entonces, Cami, te devuelvo. Pero muy rápidamente les muestro como la estructura de nuestro informe. Entonces, bueno, empezamos con la introducción, como nuestro marco teórico, la metodología, y como les mencionaba, 2 capítulos. El primero en el que pues mostramos los resultados de ese análisis documental sobre la regularización y sobre los sistemas de cuidado en estos 3 países y en las 3 ciudades en Colombia. Y el segundo capítulo que tiene que ver con las 7 premisas. Luego están la conclusión y las recomendaciones y las referencias. Entonces, bueno, ahora vemos cómo se los podemos compartir para que lo puedan consultar. Y creo que con esto podemos dar paso a nuestra segunda parte del evento. Entiendo que el informe lo pueden consultar, Liliana, ¿cierto? En la página del barómetro lo pueden buscar. Listo, entonces ahí pueden acceder al documento. Entonces, vamos a dar paso a nuestro panel de discusión, que creo que puede ser además lo más interesante en términos de otras miradas o aproximaciones a estos hallazgos que Camila y yo tenemos. Como les decía al comienzo, pues es un panel que a mí me alegra mucho y que creo que se complementa pues muy bien. Entonces, por una parte tenemos a Lucía Ramírez, que nos acompaña de manera virtual porque pues no se encuentra en Colombia, pero ella, a pesar de que no está aquí, siempre ha estado muy presente en nuestro trabajo sobre migración y cuidados. Como les decía, pues Lucía, Lucía es abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y es magíster en Trabajo Social con énfasis en Trabajo Social Internacional y Pobreza e Inequidad de la Universidad de Chicago. Lucía ha trabajado por un largo periodo en De Justicia, pues que ustedes saben que es una organización muy importante en temas de litigio estratégico y de incidencia. Y Lucía lleva ya un largo tiempo allí. Actualmente es consultora de las líneas de género e internacional,
pero como les decía además, pues para mí lo más valioso es que pues Lucía tiene una gran experiencia en los temas de género, migración y pues viene ya hace un tiempo largo explorando todo el tema de cuidados. Y por otra parte, nos acompaña el profesor Javier Pineda, él es profesor asociado del CIDER y pues Javier tiene toda una vida de trabajo en los temas de género y en los temas de cuidado. Y actualmente Javier lidera un proyecto que se llama Who Cares. Es un proyecto transnacional en el que participan varios países, entre ellos él lidera el equipo de Colombia, pues del que hacemos parte María Camila, yo y otras colegas que también de otras universidades. Entonces creo que el complemento es muy bueno porque la dificultad de este tema y lo que puede ser novedoso es la interacción entre migración y cuidados. A veces encontrar quien hable de esto, uno tiene la persona que sabe mucho de cuidados o la persona que sabe mucho de migración, de regularización y de derechos de las personas migrantes. Lo que queremos mirar hoy es cómo se intersectan estas dos cuestiones, los desafíos que nos pone sobre la mesa y los aprendizajes que podemos tener para aportar en esta conversación, porque en último propósito que tiene esto es cómo podemos avanzar en la integración socioeconómica de la población en movimiento, que creemos que es un tema que se ha congelado en los últimos 3 años en Colombia, pues lamentablemente. Entonces agradecerles a Lucía y a Javier por haber aceptado estar en esta conversación. Y entonces lo que vamos a hacer, pues nosotras preparamos como 3 preguntas para cada una o cada uno pensando en su perfil. Son suficientemente abiertas para que puedan contribuir con sus reflexiones, pero igual si ustedes quieren reaccionar a lo que la otra o el otro está diciendo o si quieren reformular la pregunta, ya lo dejo pues muy abierto para ustedes y por supuesto si lo quieren hacer en diálogo con el informe, pues muy bienvenidos. Entonces, quiero empezar con Lucy y voy a hacer una pregunta lo más amplia posible precisamente para iniciar la conversación y es a partir de una intersección entre género, cuidados y migración, ¿qué quiere decir incorporar el enfoque migratorio en la respuesta institucional a la integración socioeconómica de la población migrante? Les pediría como unos 5 minutos por pregunta para que nos dé el tiempo y podamos tener unas reacciones al final. Lucy. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y todos. Pues para mí es una alegría estar hoy aquí. Les agradezco mucho a Carolina y a Camila por la invitación y por hacer posible que pueda participar, así sea remotamente, porque es una alegría y las felicito porque realmente es un informe muy importante que marca una pauta sobre cómo discutir la intersección entre estos 3 temas que, como tú decías, Carolina, pues han sido estudiados un poco de manera separada. Entonces es muy novedoso en ese sentido, propone pues unas recomendaciones concretas y además da una mirada amplia en un espacio pues muy corto y creo que eso es uno de los, tú decías que el informe está largo, pero creo que para todas las dimensiones que había que abarcar, pues realmente hacen un trabajo muy importante. Entonces, pues primero felicitarlas y segundo agradecerles. Con respecto a la pregunta que haces, pues yo quisiera empezar un poco precisando pues de qué hablamos cuando hablamos de la integración socioeconómica y ahí traigo a colación un desarrollo que tuvimos con mi colega Lina Arroyaben de Justicia en una investigación hace un par de años que trataba como de explorar qué implicaba la integración socioeconómica de población migrante venezolana, en particular hablando de la inclusión laboral, que es solo un aspecto de la integración socioeconómica. Y entonces, pues, cuando se habla de este tema, se hace referencia a aquellos procesos y programas estatales que, basados en la equidad, buscan promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población en general, pero con un énfasis en poblaciones que estén en situación de vulnerabilidad, como son las personas migrantes y refugiadas, pues que es como el tema que nos convoca. Entonces, asimismo, también los procesos de integración socioeconómica, pues también deben procurar promover el desarrollo económico, la salud pública y la equidad de las comunidades de acogida. Entonces, por eso es clave, digamos, que este enfoque sea transversal en cualquier acción que busquen hacer los estados o también organizaciones internacionales o la misma sociedad civil, pues en sus procesos de atención a población migrante y refugiada, que tenga un enfoque de derechos humanos. Y entonces, si ya lo miramos a partir de los lentes que ustedes nos proponen hoy, que es
Además, el lente del género y de los cuidados y con el enfoque migratorio, pues yo creo que hay varias pistas que implicaría tener como esas gafas con múltiples lentes, y es primero reconocer que las realidades son diversas. Tú ya lo mencionabas, Carolina, ahorita, y es, pues la migración no es una experiencia homogénea. Las mujeres migrantes en particular, pues enfrentan desafíos específicos en relación a su género y con las responsabilidades de cuidado que tienen. Y además hay otros factores como el origen, la edad, el estado civil, la situación familiar, las condiciones de migración. Algunas de las que ya mencionabas, pues una cosa es poder migrar y tener acceso a un estatus migratorio regular, o también depende de qué país sea el país de origen de la persona. También es algo que hemos insistido mucho en los espacios que hemos compartido con Carolina y Camila, que si bien pues este reporte se centra en las mujeres migrantes venezolanas, pues hay mujeres de muchas nacionalidades seguramente también en Colombia enfrentando retos similares en relación con el cuidado. Entonces también es importante tener reconocer esas realidades. Y por último, si ya lo, digamos, aterrizándolo a la inclusión laboral, que fue la investigación que desarrollamos con mi colega Lina, pues hay otras barreras también, además de las legales, por ejemplo, el trámite de convalidación de títulos. Seguro ustedes ya mencionaban algunos relatos de las mujeres que participaron en los grupos focales, y es, por ejemplo, tener una profesión pero no poder ejercerla en el país de acogida porque no se cumplen con los requisitos para la convalidación de títulos, además de otras barreras como la xenofobia, que pues muy bienvenido todo el trabajo que hace el barómetro, el acceso a redes de contactos, referencias, la falta de información por parte de las personas migrantes y de los empleadores de cómo se puede dar ese proceso de acceso al empleo o al emprendimiento. Entonces ahí es clave como entender esa experiencia diversa para poder tener una respuesta pues que se adecue a esas necesidades. Y lo segundo es pues que tenga un enfoque de acceso a derechos y servicios, ¿no? Entonces eso implica que, por ejemplo, las instituciones pues tienen que tener en mente cómo podemos garantizar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda. Eso también permite la integración socioeconómica. Y ahí es clave, por ejemplo, en términos de cuidado, el acceso a servicios de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Nosotros ahí, pues hay una brecha en general en Colombia, y seguro Javier pues va a profundizar en eso, y es el cuidado de niños menores de 5 años. Si bien, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene algunos servicios, no es muy claro cuáles son las facilidades de acceso para la población migrante, y además se ha generado, hay unas relaciones también de desconfianza con el ICBF que han hecho difícil también estos procesos. Entonces creo que todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensarse cómo podría ser un proceso de integración socioeconómica. Y por último, la visibilización del trabajo de cuidados. Yo creo que ahí es clave. Por un lado, yo leía en el informe y me parecía clave, pues hay algunas mujeres que no reconocen ese trabajo como un trabajo, no se le da el valor, y pues eso evidencia, por una parte, el desconocimiento que tenemos en general en la sociedad sobre este tema, pero también pues todos los estigmas y los procesos de discriminación que están detrás, que subyacen a que no se reconozca ese trabajo de cuidados, remunerado o no remunerado, y el aporte que hace a la economía del país. Y creo que ahí es clave también entender estos aportes de las mujeres migrantes, no solo a la economía de los lugares de acogida, sino también a su país de origen, porque, pues, como ustedes lo muestran en el informe, esas responsabilidades de cuidado pueden ir cambiando, trascienden, atraviesan fronteras, y hay muchas otras maneras también en las que ellas siguen contribuyendo a el cuidado, incluso desde pues sus nuevos lugares de destino. Entonces, pues considero que el informe dialoga muy bien con todas esas dimensiones de lo que implica esa intersección entre estos tres temas. Gracias, Lucy. Javier, también una pregunta muy amplia para ti. Deliberadamente la hicimos muy básica, pero yo pienso que es necesario como construir esos ladrillos o adobes conceptuales. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿de qué estamos hablando con cuidados y sistemas de cuidado, y qué implicaciones o incidencia tiene esto para el diseño e implementación de políticas públicas?
Aló, gracias primero que todo, Carolina y María Camila, por la invitación. Realmente el informe es relativamente corto, diría yo. Estos informes suelen ser muy largos a veces. Es un informe que se lee. Aprendí mucho porque, sobre todo, de ese cambio que ha habido especialmente en Perú y en Ecuador de la normatividad alrededor de la migración. Colombia, por lo menos, ha tenido un poco más de estabilidad, pero se ve en estos países como ese backlash, como, ¿no? Ese retroceder en ser más amplios y más acogedores con los migrantes, en este caso de Venezuela. Entonces, yo creo que el informe, además de eso, pues tienen esas 7 hallazgos, ¿no? Que me parecen muy importantes, que ustedes confirman en el trabajo de campo. Entonces, yo creo que es un aporte muy importante para este tema. Y hacer la vinculación con cuidados, que pues generalmente se habla de migración, pero no se dimensiona ese aspecto que tiene una gran relevancia de género, ¿no? En general, la migración pues es una pérdida en muchos sentidos de derechos, de vulnerabilidad. Em, pero cuando se miran los cuidados se ve también esa otra dimensión que ya mencionaba Lucía, de género, por lo que ustedes señalan en la parte conceptual, que es la naturalización que ha habido y la feminización que ha habido de los cuidados, y que afecta el resto de cualquier otra actividades que puedan hacer las personas, ¿no? Porque las cargas de los tiempos de cuidados no remunerados pues se vuelven tiempos que se restan a cualquier otra cosa, y eso hace pues que impida cualquier inclusión social que queramos hacer con población migrante, y en este caso un cuidado pues que sea naturalizado y es totalmente feminizado, especialmente en general, pero proporcionalmente mucho más en poblaciones migrantes, que además se les complica todo. O sea, los cuidados como que se duplican. También hay que ver esas condiciones porque no tienen las facilidades por ejemplo, de cocinar, de tener una casa estable, de todo ese tipo de cosas que complican eh, eh, los cuidados, de tener la facilidad de la ropa, etcétera, etcétera. Bueno, tu pregunta alrededor entonces, bueno, ahí hay una visión interseccional claramente que hay que mirar, porque además, pues la gran mayoría de la migración es migración que tiene pocos recursos, y entonces se combina una condición de clase también, es decir, de pobreza, que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista de tu pregunta, ¿qué son los sistemas de cuidado y cómo pueden responder a las particularidades de distintos grupos de población, en este caso de población migrante o en movimiento? Realmente no hay mucha claridad. Pensábamos que había mucha claridad, pero cuando uno entra a mirar, no es claro qué son sistemas nacionales de cuidado o sistemas de cuidado. En general, por ejemplo, en la ley colombiana, la que creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en el artículo 6 define que o crea el Sistema Nacional de Cuidado. Pero dice, son todas aquellas políticas que avancen para prestar servicios de cuidado y reconocer todos los derechos de las personas que cuidan, ¿no? Y está bien esa definición amplia, digamos, de lo que es un sistema de cuidado, pero cuando se va a concretar se complica. Y se complica por un aspecto que no es fácil. Es decir, el cuidado tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana y no humana. Podemos tener, digamos, la perspectiva de cuidado es una perspectiva que estamos hablando que hay que avanzar a sociedades del cuidado. Y avanzar hacia sociedades del cuidado es pensar en nuevos modelos de desarrollo, en nuevos modelos de sociedad. Y eso no ocupa una política, ocupa todas las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de sistema de cuidados, en realidad son subsistemas, como lo define
el caso de, hay una normatividad que habla de su sistema, ya se me olvidó, creo que es Costa Rica, bueno. Pero en los países donde se ha definido, el primero que lo definió fue Uruguay. En realidad, las políticas públicas están por sus sistemas, es decir, campos especializados de intervención. Las políticas públicas son sus sistemas que se interrelacionan. Una política pública fiscal afecta a todas las políticas públicas, ¿no? Entonces se articulan, tienen influencias, pero son campos delimitados. El cuidado tiene distintos campos de cuidado, que son sus sistemas a su vez, que tiene una normatividad propia, que tiene unos actores propios y unos agentes y que tiene unos recursos propios. Entonces, el cuidado de la vejez o el cuidado de la infancia tiene unas organizaciones del Estado, de la sociedad civil y tal, son campos del cuidado. Pero los sistemas de cuidado, entonces hay que entenderlos como sus sistemas de política, que el subsistema de la política de cuidado incluye estos campos de cuidado. Eso en América Latina, y por eso estamos hablando de sistemas de cuidado en América Latina, en los países industrializados, no es necesario porque ya tiene el estado de bienestar y tienen estos sistemas de seguridad social. Nosotros aquí tenemos unos sistemas de seguridad social truncados y tenemos unos estados de bienestar truncados. Entonces, por eso estamos hablando en América Latina de sistemas de cuidados. Entonces, los sistemas de cuidado en realidad es un subsistema de política pública que incluye los campos de cuidados. ¿Y cómo se definen esos campos de cuidado? Como lo hizo Uruguay, es todos los servicios o cuidados que se presten a población que demandan cuidados por sus características de dependencia. Yo puedo tener perspectiva de cuidado en políticas medioambientales. Yo puedo tener perspectiva de cuidado en políticas de vivienda, en políticas de formación laboral, en políticas de sus sistemas de política, que se tienen que articular. Entonces, en el caso de Bogotá, ¿o entramos ya a casos o no? ¿O lo dejo para la segunda? Entonces, vamos a poder ver el caso de Bogotá, el caso de Colombia y qué problemas hay en unos y en otros y qué avances también, ¿no? Gracias, Javier. Lucy, vuelvo contigo. Dado los avances que han dado las autoridades colombianas en los cuidados, pues nosotras en nuestro informe partimos del supuesto que ha habido avances, ¿Consideras que en estas acciones se ha incorporado el enfoque migratorio y qué podrías sugerir para avanzar en la incorporación de este enfoque? Sí, pues yo coincido con ustedes en que ha habido avances importantes. Ahí yo resaltaría dos. Uno, pues está por un lado la creación del Sistema Nacional de Cuidado y su reconocimiento pues en la legislación, pero también el desarrollo del documento COMPES 4143. Y por otro lado está también el desarrollo que ha tenido como tal el cuidado como derecho en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ya pues en este momento llevamos cerca de 20 sentencias donde se habla específicamente del cuidado como un derecho. Sin embargo, no necesariamente pues esos avances han incorporado como la complejidad de esta interseccionalidad entre la migración, el género y el cuidado, en últimas, en particular la situación pues de las personas migrantes y de las mujeres migrantes desde las tres dimensiones del cuidado como derecho. Y entonces, por ejemplo, mencionábamos en el COMPES, yo creo que hay un avance importante porque en las primeras versiones pues no se mencionaba la población migrante, ya se menciona, pero sobre todo se menciona desde la dimensión de población que puede necesitar cuidados, ¿no? Pues porque tenemos niños y niñas migrantes, tenemos personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, tenemos personas mayores, y entonces, pues, ¿qué retos se enfrentan ellas para poder recibir los cuidados que necesitan? Digamos, más allá de de las discusiones sobre el sistema de salud y el acceso al sistema de salud, yo creo que ese es como uno de los primeros escenarios en los que se ve la necesidad de, pues, que haya un enfoque migratorio
en la dimensión del derecho a recibir cuidados, pero también están las otras dimensiones, ¿no? El derecho a cuidar en condiciones dignas. Como ustedes lo muestran en el informe, pues muchas mujeres migrantes también entran a ejercer trabajos de cuidados remunerados de manera informal, principalmente, pero también formal. Y entonces, si bien pues la legislación que garantiza el trabajo decente debería aplicarles, pues porque no tiene que haber una discriminación por razones de nacionalidad, pues en la práctica enfrentan muchas barreras también fundadas en la discriminación, en la xenofobia. Entonces, también se han generado competencias en ciertos sectores. Entonces, uno de esos es el trabajo doméstico, ¿no? Por ejemplo, pues muchas mujeres llegan a ejercer, muchas mujeres migrantes llegan a ejercer esta labor, y ya se genera una competencia con otras mujeres que también son migrantes internas desplazadas, que eso es un tema que tú, Carolina, pues has puesto también de presente en otros escenarios, y es, pues se empieza a generar una competencia por recursos y no hay la legislación no necesariamente entra a garantizar los derechos para ambas en igualdad de condiciones. Y por otro lado también pues está todo el tema de quienes incluso lo ejercen de manera formal, lo pueden estar ejerciendo en condiciones precarizadas y ahí, por ejemplo, el COMPES nos da algunas luces como del diagnóstico de quienes enfrentan esta precarización, pero no tiene necesariamente el lente de la migración, ¿no? ¿Qué implica para una mujer migrante ejercer estas labores sin tener una red de apoyo, sin tener el acceso permanente a un estatus migratorio, sin recibir atención a las violencias que, por ejemplo, de las que haya sido víctimas durante el proceso migratorio y al llegar al lugar de acogida? Entonces, pues yo creo que eso hace como, para irme como a la siguiente parte de la pregunta que nos proponían, y es, pues, ¿qué se podría hacer como para avanzar en esa incorporación del enfoque migratorio? Yo creo que ahí es clave, y ya es como una conclusión pues tan obvia, pero no nos cansamos de repetirla, y es la necesidad de rutas de regularización permanentes que tengan pues un enfoque de género. Ustedes lo mencionan en el informe. Eh, Porque yo creo que es clave que haya medidas que promuevan la regularización para quienes enfrentan estos retos. Por ejemplo, ¿cómo se vería una regularización para mujeres que ejercen trabajo de cuidado y que por alguna razón no pudieron atender las fechas del PPT? Ustedes lo mencionaban en el informe, pero creo que esto no debería estar sujeto a pues estas políticas temporales, sino que tiene que haber una política permanente que permita que las personas puedan regularizar su estatus migratorio. Por ejemplo, también está el fortalecimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, y hay otras experiencias en otros países, incluso ahora más que antes, pero siempre pues muy reticentes a la migración. Por ejemplo, pues en Estados Unidos, las víctimas de trata y tráfico, por ejemplo, que por lo general son mujeres y niñas, pues tienen posibilidad de acceder a un estatus migratorio regular que reconoce esas violencias de las que han sido víctimas. Y por otro lado, es clave pues diálogos entre las autoridades a nivel nacional y local, entre ellas, y ahí yo quisiera traer una de las recomendaciones y conclusiones del estudio que ustedes hacen, y es no solo se trata de articular servicios y decir que este es nuestro sistema de cuidado, porque, y eso también pues lo han abordado otras académicas, por ejemplo, Sandra Fredman menciona cómo las regulaciones, y también va en línea lo que mencionaba Javier ahorita, las regulaciones laborales, las regulaciones de protección social o las regulaciones de protección a la familia, no están articuladas entre ellas y no tienen esta mirada transversal, sino que buscan cómo solucionar asuntos específicos. Entonces, claro, por ejemplo, licencias de maternidad y paternidad, pero ¿qué implica si una familia no puede tener acceso a un estatus migratorio y en consecuencia no puede acceder a una licencia parental remunerada, ¿no? Y cómo esa situación se agrava si no tengo una red de apoyo en el país que pueda ayudarme a poder generar ingresos durante ese tiempo, pues que es tan sensible para una familia. Entonces yo creo que ahí es clave tener esa mirada transversal por todos estos subsistemas, y que haya realmente una conversación pues
seria, profunda, detallada entre las autoridades a nivel nacional y local de cómo se podría responder a esta situación, también desde una perspectiva de largo plazo, porque pues las personas migrantes, muchas de ellas tienen una vocación de permanencia en el país. Entonces eso implica pues que hay que seguir insistiendo en la necesidad de la integración socioeconómica, como tú decías al inicio del evento, y lo dejaría ahí. Gracias, Lucy. Y mencionas algo que me conecta con la siguiente pregunta para Javier, porque hacías mención, que también lo decimos en el informe, de que un sistema de cuidados pues no es una unificación o una concentración de servicios institucionales. O sea, eso es valioso en términos de diseño institucional, pero eso pues no es un sistema de cuidados. Entonces, para Javier, una pregunta de nuevo muy obvia, pero muy importante es, ¿cuál es el rol del Estado, de las autoridades en los cuidados? ¿Y qué reacciones tienes, que yo sé que las tienes, sobre el sistema de cuidados de Bogotá? Que además es un sistema que se está replicando o que está siendo tomado por otras ciudades del país para sus propios diseños. Solamente voy a decir algo aquí, perdón que me meta. En estos días leía un informe de la CEPAL que más o menos nos dice que el sistema de cuidados de Bogotá responde a todos los compromisos que los estados de la región han adquirido en temas de género y digamos de los tratados internacionales en la protección de los derechos de las mujeres, y me quedo un poco como, bueno, esto parece como una cosa patrocinada que no me da mucha confianza primero, pero segundo me quedo con la pregunta entonces, ¿de qué es Bogotá? Si eso es un sistema de cuidados, bueno, no sé, perdón. Gracias, Carolina. El año pasado hice una ponencia que se llama La trampa de género en los cuidados, para referirme al caso de Bogotá. Eso fue hace un año y la tengo ahí guardadita, no he publicado nada, porque hay que pensarlo más. Pero, digamos, Bogotá movilizó el tema de los cuidados, ¿no? Y surge con una agenda de género muy clara, una agenda feminista, dado que fueron las organizaciones de mujeres las que negociaron en la campaña el punto del sistema distrital de cuidados. Entonces, Bogotá tiene una perspectiva de género en los cuidados, ¿no? Pero el diseño del programa de manzanas de cuidado, una cosa es el sistema distrital y otra cosa es el programa de manzanas, ¿no? Entonces, el sistema no se ha movido mucho, pero el programa de manzanas sí es nuevo y básicamente es una política de desarrollo urbano, ¿no? Es decir, realmente, o sea, esto está movilizando a la academia desde la arquitectura, el urbanismo, porque pues lo introdujeron en el plan de ordenamiento territorial, lo cual es muy importante y el acuerdo del Consejo también lo incorpora, lo institucionaliza. Es decir, fue un paso muy importante y se está pensando en ciudades cuidadoras y demás. Pero desde el punto de vista de políticas sociales, nosotros esperábamos otra cosa del distrito, es decir, poder realmente cumplir con esas 3 R's, que es el propósito, que es reducir, redistribuir y reconocer, o mejor, reconocer, redistribuir y reducir, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene lo que está haciendo la Secretaría Distrital de la Mujer es que están pensando programas dentro de las manzanas, están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Con las uñas, pero si no hay una fuerza laboral decente, de trabajo decente, que asuma cuidados, que haya programas, es muy difícil reducir. Es decir, generalmente los apoyos se han ido a, a las mujeres que prestan cuidados para que puedan hacer mejor su tarea o liberarles de tiempo o darles lo que tienen las manzanas son los programas de respiro. Pueden ir 2 horas, tomar un curso, validar el bachillerato y eso es muy importante, son servicios de 2 horas. Entonces, yo hice el ejercicio de tomar todas las servicios que prestan todas las manzanas de cuidado a la población a la que quería llegar las manzanas, al target, ¿no? del programa, que son 190,000 mujeres cuidadoras de tiempo completo. Y las manzanas no logran reducir
menos de 0.5% del 100% del tiempo de las 190.000. Es decir, el impacto es muy marginal. Eso no quiere decir que las manzanas no sirven, no, es decir, un programa que es muy interesante, que ha movilizado el tema, pero nosotros esperábamos, el punto es cómo llegar a los hogares. Yo preguntaba ahora, el gran problema con las mujeres migrantes ha sido la regularización. Y ustedes muestran las evidencias de que no hacen el proceso de regulación porque no tienen tiempo, que tienen que cuidar, porque las mujeres tienen que ir a buscar el Estado, porque el Estado no las busca. Es decir, los cuidados se definen en los hogares y tenemos que definir servicios a los hogares. Entonces va a ser muy importante, el cuidado de la vejez no puede ser institucionalizado, eso es insostenible, lo comprobamos contigo, ¿no? Las más de 100.000 tutelas que hay al año, ¿no? De las cuidadoras para que las EPS les brinden algún cuidado en el hogar, ¿no? Entonces, el punto es cómo se articula con el sistema de seguridad social y el sistema de protección social. Entonces, esa articulación es volver al trabajo social. Miren, cuando los barrios son irregulares, los arquitectos van al barrio y con el tiempo comienzan a regularlo ¿con qué? Con servicios públicos domiciliarios, etc. ¿No? Porque no hay servicios, es decir, trabajo social que contacten a las migrantes y las regularicen, ¿no? ¿Por qué no? El programa que nosotros esperábamos, que fue con el programa que comenzó el sistema de Uruguay en el 2013, es el programa de relevo en los hogares. Eso no es un programa fácil, es un programa que es costoso en alguna medida, pero que se puede hacer con innovaciones, ¿no? Que puede haber servicios a los hogares. Mira, muchos de los apoyos a los casos más críticos son las cuidadoras de personas con alta discapacidad, ¿no? O ancianos con alta dependencia, y a veces necesitan apoyos muy específicos, ¿no? Y que pueden ser por horas, que les pueden aliviar mucho la vida. Podemos pensar ese tipo de programas. El distrito los pensó, pero ha hecho pilotos muy pequeños. Nosotros esperábamos que esto movilizara recursos. En realidad, los recursos que se están movilizando en las manzanas de cuidado son muy pequeños. Si nosotros los comparamos con una línea de Transmilenio, no es ni el 1%. ¿Por qué no le dedicamos el 10% de lo que es un gran proyecto de infraestructura, ¿no? Para realmente hacer un programa social de ese tipo? Nosotros tenemos la experiencia. El principal programa de cuidados en Colombia se llama Madres Comunitarias, porque han llegado a cerca de 2 millones de niños y niñas, pero tomó 35 años para que las madres comunitarias tuvieran un trabajo decente. O sea, una lucha de más de 3 décadas, ¿no? Pero son 70.000 trabajadores y trabajadoras. Hay unos pocos hombres. Entonces, esperamos, es decir, un programa serio realmente, que puedan realmente tener impacto en el caso del cuidado en Bogotá. Y ahora, montar esos programas no es fácil, repito, pero hay que pensar en eso. Y bueno, y las manzanas de cuidado tienen una dinámica que por fortuna en esta administración ha seguido, quizás no con toda la fuerza que venía antes, pero ha seguido y están pensando todavía qué más se puede hacer. La articulación a nivel de la manzana me parece que son servicios interesantes, se pueden dinamizar más, pero el alcance de eso es muy limitado. Es decir, de las 190.000 cuidadoras que se pensaba llegar, realmente pueden haber 60.000 servicios, pero puede ser a 4.000 mujeres, ¿no? Entonces,
hay que pensar las cifras y ver cómo podemos realmente aliviar el cuidado, reducir y redistribuir. Claro, redistribuir tiene una dimensión cultural y se supone que hay escuelas para hombres, pero eso es marginal dentro de lo marginal. Es decir, eso no ha tenido ningún impacto. Esperemos que las campañas y otros tipos es decir, tienen que estar atadas, por ejemplo, a funciones más concretas para el cambio de los hombres. Por ejemplo, todos los padres de familia de todos los niños y niñas que están en jardines en Bogotá. Del sector público pueden ser 60.000. Eso sí podría ser un impacto. Es decir, una escuela para paternidades que cambie roles de género y que impacte. Eso lo hemos planteado muchas veces, pero pues el distrito no lo ha hecho. Hay que tener decisión para montar esos programas, ¿no? No programas de reunir 5 hombres en una manzana de cuidado cada mes. Eso no tiene ningún impacto. Dijiste algo muy importante y es los servicios. Creo que también esta ola y este comportamiento de los indicadores, ¿no? ¿Cuántos servicios ha dado? Entonces mostramos unos números y uno dice, ah, no, qué montón de servicios, pero finalmente, ¿qué impacto han tenido? ¿A qué mujeres han transformado o qué realidades han transformado? Por ejemplo, en temas de migración, las mujeres que han ido a la manzana están, digamos, hacen parte de la base de datos. Pero el problema es qué servicio han podido tener. Y una cosa que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que hay una oficina de atención del ACNUR que atiende todos los jueves a población migrante y refugiada. Pues por supuesto la población va a buscar esos servicios, pues queda caracterizada y está registrada. La pregunta es, ¿eso cómo transformó la carga de cuidados o las necesidades de cuidado de la persona o alguna de las 3 dimensiones? Pues no, o sea, es que incluso hasta para ir a la manzana de cuidado se requiere tiempo y las mujeres pues no tienen tiempo, no tienen esa posibilidad. Una última pregunta entonces, rápidamente para cerrar, porque quisiera recibir algunas reacciones o preguntas de nuestros acompañantes. Para Lucía entonces ¿qué es el derecho humano al cuidado? Que es una apuesta que Cami y yo siempre movemos porque nos parece que los derechos humanos son muy importantes. ¿Y qué estrategias imaginas para hacer litigio estratégico de incidencia en este tema que yo creo que es novedoso y es a lo que nos dedicamos muchas de las personas que estamos acá? Creo que podríamos pensar conjuntamente sobre eso y para ti pues porque tienes una gran experiencia, por supuesto, en esa materia. Muchas gracias, Carolina. Bueno, pues yo creo que ahí, antes de entrar a definirlo, me parece importante precisar, pues ustedes lo mencionan en el informe, Javier lo mencionó, pues que los cuidados son todas esas actividades que sostienen la vida humana y no humana. Y siempre han existido, ¿no? El reto ahora es cómo hacemos que los marcos jurídicos nacionales e internacionales lo reconozcan, y entonces por eso ha sido muy importante el aporte de muchas académicas, pero en general quisiera resaltar el de Laura Pautasi, que ella ofrece una definición de qué es el derecho humano al cuidado o el cuidado como un derecho. Entonces ella dice, todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Los estados están obligados a proteger, garantizar y promover las condiciones materiales y simbólicas de ese cuidado, y a satisfacerlo de manera progresiva e independiente con el ejercicio de otros derechos. Entonces ahí hay varios elementos. El primero, la universalidad. Todas las personas, independientemente de su condición, deberían tener acceso a medidas que les garanticen estas 3 dimensiones. Lo segundo es que también le da un rol muy importante al Estado, porque eso permite pues sacar la discusión del espacio privado, y que sea solamente un asunto que se regule al interior de las familias o o en el caso de quienes ejercen el trabajo de cuidado remunerado, pues que sigan enfrentando condiciones precarizadas porque no hay un valor adecuado a ese trabajo que se ejerce. Y lo otro es que dialoga con otros derechos, ¿no? Y entonces esta es una discusión que se ha dado en torno a las preguntas que se le hicieron, o que la Corte más bien hizo también, y el Estado de Argentina le hizo a la Corte en la solicitud de opinión consultiva, y es el cuidado es un derecho autónomo o es interdependiente, y aquí se resalta en esta definición pues que ella propone esa interdependencia, ¿no? Que no
no se puede como garantizar si no hay otros derechos que también se garanticen, como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, pero también hace un llamado a que pues tenga una visión integradora, porque si lo seguimos viendo por sectores, pues no va a tener la visión de verla desde estas tres dimensiones. Porque ningún derecho lo aborda también desde esa forma, ¿no? Entonces, pues aquí, ya para ir respondiendo a la segunda, quisiera compartirles como algunas cosas que estamos trabajando en una investigación en De Justicia que precisamente busca como pensarse qué pasos necesitamos para que ese derecho sea efectivamente reconocido como tal en el marco jurídico, que próximamente pues vamos a publicar, ahí hago la cuña. Entonces, pues partimos como de una hipótesis, pues de una tesis que es que la organización actual de los cuidados, es decir, la manera como se organiza quién distribuye, quién recibe esos cuidados, pues vulnera los derechos de las mujeres en particular. Y esos impactos pues se agravan en otras circunstancias como la pertenencia étnica, la pobreza y la migración, que es, pues este informe es un ejemplo de cómo se agravan esos impactos de las responsabilidades de cuidado. Entonces, por lo tanto, es necesario urgente tener una nueva organización de esos cuidados que tenga una mirada multidimensional e intersectorial. Y una manera de hacerlo, no es la única, y obviamente pues sabemos que el hecho de que algo sea reconocido jurídicamente no implica que vaya a cambiar como la realidad, pero sí creemos que es un paso muy importante, y es que el Estado colombiano reconozca el cuidado como un derecho fundamental, autónomo y como un principio también orientador, porque pues lo que hemos visto en nuestra investigación es que no solamente es necesario que se reconozca como un derecho, sino también que sea un principio orientador para que guíe las decisiones de todos esos subsistemas de cuidado. Entonces, idealmente nos imaginamos algo como, y esto lo traemos del trabajo que realizó Sandra Fredman, y ella propone que el cuidado sea un principio constitucional. Esto quiere decir que pues sea un criterio para las autoridades, para las instituciones y las autoridades en las tres ramas del poder público, que guíe pues las decisiones que toman, las políticas que desarrollan, e incluso se convierta en un criterio para evaluar el impacto de políticas, porque puede hacer que haya una política que tenga una buena intención, pero que desconozca las responsabilidades de cuidado que tenga una familia. Por ejemplo, para darles un caso muy concreto que ya llegó a la Corte, la ley que regulaba los temas como del teletrabajo tenía un artículo que se denominaba tareas de cuidado y decía que los empleadores tenían que tener en cuenta para organizar como los horarios de trabajo de sus trabajadores las responsabilidades de cuidado, pero solo lo hacía referencia a quienes tenían un primer grado de consanguinidad. Y esa expresión fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte declaró inexequible pues esa expresión porque no atiende pues las realidades, y es que los cuidados se ejercen de muchas formas, de muchas relaciones que van más allá pues de los vínculos de consanguinidad. Entonces, pues si hubiéramos tenido en mente esa idea de los cuidados mucho más amplia, por fuera también de los vínculos familiares, pues tal vez la política se hubiera podido formular de otra forma. Entonces es clave también entenderla como un principio. Y entonces ya pensando como en estrategias, pues nuestro estudio analiza estas decisiones que se han dado en la Corte Constitucional, y lo que nosotros hemos encontrado es que pues ha habido unos avances muy importantes. La Corte, pues ustedes mencionan una de las sentencias claves en el informe, que es la T-583, y allí en otras decisiones la Corte ha reconocido que el cuidado es un derecho fundamental y es exigible pues a través de los mecanismos judiciales. Sin embargo, en la práctica, y lo que nos llama la atención es la mayoría de estos casos, como lo mencionaba Javier, pues tienen que ver con la solicitud de cuidadoras permanentes para el caso de personas con discapacidad, y entonces la decisión que toma la Corte en la mayoría de los casos, analizando una serie de condiciones, y de hecho ahí nos parece muy importante que, por ejemplo, en la sentencia T-011, dice, no basta con que haya una persona en la familia que pueda ejercer esos cuidados, porque eso por lo general va a recaer en alguna mujer de la familia, sino que una vez se evidencia la solicitud de la necesidad de un cuidador, pues las EPS tienen que tener en cuenta qué impactos va a tener esto en el proyecto de vida de la persona que ejercería esos cuidados. Entonces ahí me parece que es un avance muy importante porque reconoce uno
que hay una disimetría en la distribución de los cuidados. Dos, pues que hay unos impactos en la vida de las mujeres en particular, y entonces, por lo tanto, pues quienes garanticen el acceso a estos servicios, pues tienen que tener esa mirada pues más transversal de qué implica que alguien tenga que asumir los cuidados de otra persona. Sin embargo, sí está la pregunta por la sostenibilidad de eso, y ahí me uno a lo que menciona Javier, y es pues cómo podemos garantizar la universalidad de un derecho en un contexto de un país pues con recursos limitados, frente a un derecho que, digamos, su contenido, su núcleo esencial es prestacional, porque implica que el Estado pues ejerza, tenga unos programas. Entonces sí creo que es clave pensarnos esto de manera mucho más detallada, pero creo que un área importante para seguir desarrollando la conceptualización del cuidado como derecho y que se aterrice en la práctica es el litigio estratégico ante la Corte Constitucional. No tengo muy claro cuál ha sido la vía en que estas discusiones han llegado a la Corte, pero la Corte en estos casos, pues ha traído muchos de los debates internacionales a sus consideraciones. Incluso en esta última sentencia de este año le hace un llamado al Ministerio de la Igualdad y a otras entidades a que diseñen una política que tenga en cuenta estas tres dimensiones del cuidado. Entonces yo creo que ese es un llamado de atención clave pues para que haya otros desarrollos, pero creo que desde el derecho, desde el litigio estratégico, desde lo que se hace en la academia, pues creo que va a ser muy importante incorporar estas reflexiones sobre el cuidado como derecho en estas tutelas que se presenten, y creo que ahí va a ser clave, por ejemplo, el trabajo que hace pues la Clínica Jurídica para Migrantes de la universidad, también incorporando estas reflexiones para ver hasta dónde las puede llevar la Corte. Porque una cosa que nos llama mucho la atención es que vemos si esto pudiera tomar el camino de como el que tomó el derecho a la salud, ¿no? Como luego, pues al ser el derecho más, el segundo derecho más tutelado en Colombia, luego del derecho de petición, pues llevó a que la Corte diseñara toda una jurisprudencia muy robusta que luego en últimas pues dio paso a que se expidiera la ley estatutaria de salud. Entonces creo que esa es una vía, y la otra ya es más de incidencia ante el Congreso, pues todos temas de desarrollo legal, que haya una ley que pueda reglamentar el cuidado como derecho sería clave, pero pues ahí dependemos mucho de la voluntad política en el Congreso. Y por otro lado está fortalecer otros marcos legislativos, por ejemplo, temas de licencias parentales. Se había hecho unos esfuerzos por proponer ampliar la licencia de paternidad, pero vemos ahí unas limitaciones. Gracias, Lucy. Y para cerrar, Javier ya había dado puntadas sobre esto. Acá te pediría como qué añadirías o como reflexiones finales. La última pregunta es cuáles son los avances, pasos que han dado las autoridades colombianas en los cuidados y hasta dónde deberían enfocarse los siguientes esfuerzos. Entonces, ya como también para cerrar la discusión. Bueno, en estos pocos minutos yo quisiera dar una opinión sobre el principal esfuerzo que se ha hecho, que es el COMPES que ya mencionó Lucía, el 4143 del 14 de febrero de este año. El COMPES que crea la Política Nacional de Cuidados, no el sistema, sino la Política Nacional de Cuidados. Es un esfuerzo enorme en los 57 años de vida del Consejo Nacional de Política Económica y Social del COMPES. Es el COMPES más largo que yo he conocido. Los reto a que a ver si hay otro más largo. 160 páginas. Dedican 60 páginas al diagnóstico. Entonces, digamos, ese COMPES se estaba pensando desde el segundo mandato de Santos, no salió, es decir, la Política Nacional de Cuidados se estaba pensando. En el gobierno de Duque quedó dormido el tema, y en este gobierno se reactivó por el Ministerio de la Igualdad y el papel de Francia Márquez en el ministerio. El COMPES tiene un muy aceptable diagnóstico, como les digo, demasiado largo. Un COMPES no debe ser tan largo, pero bueno, este recoge todo, hacen una ruta de diagnóstico, etcétera, han hecho unas consultas en todo el país, y tiene el foco centrado en los cuidados comunitarios. Los cuidados comunitarios evidentemente estaban invisibilizados
hay que rescatarlos y hay, digamos, unas iniciativas muy importantes para los cuidados comunitarios. Ese énfasis hace que el énfasis étnico-racial sea el central del COMPES. Más o menos para la formulación de esa política, le consultaron a todas las entidades del Estado qué pueden hacer por las cuidadoras. Entonces, cualquier entidad del Estado dice, yo tengo esta política en X campo y entonces voy a incluir en la lista a las cuidadoras como, digamos, vivienda de interés social. Entonces, vamos a incluir el criterio de cuidado para entren como beneficiarias priorizadas para esto. El SENA lo mismo, todas las entidades un poco del Estado, hay 133 acciones en el plan de acciones del COMPES, que es un anexo. Al COMPES no hemos tenido acceso a ese anexo, pero en el COMPES se mencionan. Entonces, si uno ve todas esas acciones, en realidad son apoyos a las cuidadoras, ¿no? Para reconocer ese trabajo, ¿no? Pero desaparece la palabra redistribución y se rescata la palabra corresponsabilidad. Nosotros, por supuesto que las familias son corresponsables en el cuidado, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de cuidado es para que en la organización social del cuidado, en el diamante de cuidado, el Estado y la sociedad puedan en alguna medida asumir parte de las 8 horas del día activo, ¿no? En cualquiera de los campos de cuidado. Así sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por ejemplo, en primera infancia, que está en debate ahora, justamente en el último Consejo de Ministros se discutía, tenemos todavía una cobertura que llega al 50%, o sea, tenemos mucho que hacer ahí para apoyar las cuidadoras dentro de las 8 horas, pueden ser con 4 horas, pueden ser con 2 horas. Entonces, ¿por qué? El resto de horas en los hogares es corresponsabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante entender la desfamiliarización o la desfeminización del cuidado, porque se trata solamente de esas horas, no es quitarle la corresponsabilidad. Entonces, cuando yo hago énfasis en la corresponsabilidad y olvido la palabra redistribución, es decir, que el Estado entre a suplir con servicios, la sociedad, el mercado, también entre a suplir con servicios, pues es problema porque se desaparece la agenda de género. Y yo creo que ese es el problema que tiene el COMPES. Me parece que es importante tener un programa de cuidados comunitarios, pero no tenemos una política nacional, tenemos una gran cantidad de iniciativas que realmente no ve uno ni un programa que cree una fuerza laboral y que hay unos recursos para realmente redistribuir y reducir los cuidados. Me parece, en eso resumiría yo el problema que tenemos en ese COMPES. Como digo, vamos a seguirlo discutiendo, está recién salido. Yo tiendo a ser pesimista, preferiría que hubiera salido un programa de cuidados comunitarios y en una política nacional que no realmente le apunta, no toma el toro por los cachos, como decimos en Colombia. Está para la discusión, como les digo, y tenemos que ver, claro, hay muchas iniciativas, hay iniciativas para las personas en migración, pero son muy puntuales y es de lo que se está haciendo. Y por eso llamo yo la trampa de género en el cuidado, porque lo que hace es que todos los programas de atención a la pobreza simplemente le incluyen la palabra cuidado. Entonces seguimos haciendo política antipobreza, pero no política redistributiva. Gracias a Lucía y a Javier por sus reflexiones. Nos quedan unos minutos para reacciones o preguntas de las personas que están en el público. Entonces, si pueden levantar, yo te vi primero, atrás, 2, bueno, hay muchas manos. Sí, como, bueno, no sé, Cami va de atrás para adelante y eso.
Hola, mi nombre es Andrea, yo soy abogada de derechos humanos y soy bibliotecóloga y archivista. Trabajé 6 años en la Secretaría Distrital de la Mujer y renuncié hace 6 meses precisamente porque yo sentía este discurso al interior de la entidad de las cuidadoras y las cuidadoras, y al interior de la entidad se siente mucho la carga, la sobrecarga laboral es absurda. Yo, para ponerles un ejemplo, en algún punto yo tenía aproximadamente 47 casos asignados de riesgos de tentativa de feminicidio. Y yo no estaba yo estaba en casas de igualdad, yo no estaba en manzanas del cuidado, pero veía que mis compañeras de manzana del cuidado también tenían esa sobrecarga. Y algo que logré identificar era, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo de las cifras. Uno salía ya no estoy en la entidad, entonces puedo hablar libremente. Uno salía a este tema eso se llama difusión de servicios, y me impresionaba cómo era el afán y el acelere de vámonos a la plaza para llenar los listados y necesitamos tantas señoras, pero efectivamente era ir y decirle, mira, tenemos este listado de servicios en la manzana del cuidado, este listado de servicios en la casa de igualdad, soy la abogada. Y la señora me decía a veces, pero es que yo cómo hago para ir hasta la casa de igualdad, su merced bella, si yo vivo, yo estaba en Mártires, que era con 2 UPZs, y lo primero que me decían las señoras, que usualmente eran venezolanas, que trabajaban de ese lado de la localidad, de la UPZ de Santa Fe, y no estaban en la otra, que era como la UPZ de un estrato más alto, y le decían a uno, yo no tengo para irme hasta allá. Entonces uno le decía, vete a la manzana del cuidado, pero es que allá no está la abogada. Entonces, todavía el número, no tengo celular. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, cuando uno está al interior de la entidad, siente también que uno está solo. Y se los voy a poner con un ejemplo para aclarar mi punto y ya terminar, como abogada y no desde manzana del cuidado. Cuando yo le decía a las señoras la ruta dentro de las medidas de protección hay algo que se llama medidas de atención. Entonces, en las medidas de atención hay una medida de atención que es para que las mujeres puedan huir. Entonces, a mí me llegaba una mujer en riesgo diciéndome, llegué acá y me prostituyeron acá en la carrilera, en la 19 con 22. Voy a ser un poco brusca con lo que voy a decir, pero es lo que yo vi en mi trabajo. Me dice una señora que la acaban de quemar con una cuchara en sus genitales y que necesita atención médica, que necesita irse del país y que necesita una medida de protección. Dentro de las medidas de protección está la medida de atención, que también le sirve para huir de ciudad porque la están buscando. Hago la remisión y lo primero que hace la comisaria de Mártires es decirme, yo no puedo darle una medida de atención porque es que no hay presupuesto. Le digo, doctora, ¿cómo que no hay presupuesto si es que se supone que esto lo estamos articulando con salud? O sea, se supone que usted tiene que hacer la remisión a salud para que ella reciba la atención porque eso es una urgencia médica, pero tienen además que atenderla y mirar cómo la ayudamos a repatriarse, a volver a su país. ¿Qué hace la comisaria de Mártires? Decirme, no se puede. Y le pregunto, ¿por qué? Porque me fui hasta allá. Y me dice, es que no se puede. Entonces, ¿dónde yo veo el problema? En lo que decía, perdóname si me olvidó tu nombre. Carolina. No, Javier. Lo que decía Javier es completamente cierto. Las otras entidades pasa lo mismo que en la familia. En la familia se supone que uno tiene que asumir la carga de todo y en las otras entidades pasa lo mismo. Entonces le dicen a la señora, vaya a la Secretaría de la Mujer que allá le solucionan, ¿sí? En vez de decirle, vaya y pida una medida de protección, pida una medida de atención para que pueda oír, ni siquiera saben qué es una medida de atención. Entonces pienso que el problema está en que no hay articulación. La carga del cuidado no puede estar en solo una entidad y no puede estar en solo un tipo de funcionario, sino que debemos integrarnos absolutamente todos. Y pienso también que hay que capacitar a los funcionarios, porque a mí me parece una completa falta de respeto, y aquí termino, que un comisario o una comisaria de familia no sepa cómo pedir una medida de atención. Y lo más grave es que, por ejemplo, los comisarios de San Cristóbal Sur o los comisarios de Kennedy han emitido medidas de atención para que las mujeres puedan huir, pero que un comisario de otro lugar te diga que no sabe, es una falta de articulación que pone en riesgo a una mujer que ya viene migrando, la prostituyen, está mal herida y ni siquiera pueden activar una ruta. Y cuando uno intenta activar la ruta, viene el mensaje de esas feminazis, esas canzonas. Entonces es ahí donde yo veo que, y de verdad la conclusión es, esto tenemos que integrarnos todos, si no, no pasa nada. Es de todos. Y eso era lo que les quería decir, que este espacio me pareció súper chévere, porque desde adentro de la entidad, todo el tiempo quieren como no me critiquen, todas están asustadas y evitan, pero este tipo de cosas deberían, por ejemplo, escucharlas las mujeres en la Secretaría de la Mujer, las coordinadoras, todas, las directoras de Terry y de todo lado. Muchas gracias.
Hola, mucho gusto. Yo soy Laura Ortiz, hago parte de el equipo de género de ese trabajo. Muchas gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante porque desde asuntos de género hay muchísimos temas por abordar y bueno, yo creo que todas y todos estamos aquí en la constante aprendizaje, ¿no? Bueno, yo quería retomar a lo que ustedes mencionaron en varias oportunidades, que es el COMPES 4143, ¿no? Que se aprobó este año. Como lo veníamos diciendo, el Sistema Nacional del Cuidado finalmente es una política crucial para avanzar en cerrar esa brecha de sobrecarga del cuidado. Sin embargo, yo veo con preocupación, que es algo que también me gustaría preguntarles a ustedes, no he tenido la oportunidad de revisar el informe, quedo con la tarea de hacerlo, y es que no hay financiamiento ni hay unas garantías presupuestales, ¿no? El plan de acción, según la exministra de Igualdad Francia, decía que requería de 25,6 billones aproximadamente para su ejecución, teniendo en cuenta que solo el presupuesto del Ministerio de la Igualdad estaba o se estima en 1,5 billones o 1,2 millones, no tengo la cifra exacta, creo que es 1,2 billones. Sin embargo, el Sistema Nacional del Cuidado no fue incluido dentro del Fondo de Adaptación para, para ser incluido, por ende, en también la ejecución presupuestal. Entonces yo veo con preocupación que listo, creamos una política nacional del cuidado o hablamos de crear unas políticas públicas que en el papel son bellísimas, pero que si no hay una destinación presupuestal o no contamos con los recursos y también la voluntad política de los gobiernos para asignarle presupuesto a estas políticas, pues quedamos en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sin garantías de financiamiento, pues no hay mucho que podamos hacer. Así que me gustaría saber también si ustedes en el informe hacen un análisis a la asignación presupuestal, concretamente en el tema que ustedes tratan, que es la migración, que es pues la feminización de la migración justamente, y también escucharlos a ustedes desde su experticia también cuál es la exigencia del gobierno nacional para avanzar, pues primero que es un modelo, que es un problema principalmente del modelo económico que tenemos, pero también de cómo avanzamos en esta asignación presupuestal, que a pesar de que no contamos con los recursos suficientes y todo se hace con las uñas, es cómo también avanzar y evitar que sigan habiendo estos recortes a los programas sociales. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jessica Mendoza, yo soy abogada, soy investigadora también en derechos humanos y recientemente tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en zona de frontera, específicamente en Cúcuta. Aquí hay una dinámica con las mujeres que llamamos mujeres migrantes pendulares o otras fronterizas, transnacionales, que viven en el borde exactamente en una invasión que hay en San Antonio, pero ellas pasan todos los días, incluso hasta 10 veces al día, a la parada, que ya es parte de Colombia, ya sea a trabajar, a llevar a sus niños a estudiar, a llevarlos a servicios médicos, etcétera. Ellas atraviesan todos los días por trocha porque les queda mucho más fácil movilizarse por el tema de tiempo, pero se enfrentan, o sea, para mí es en nombre del amor, en nombre del cuidado, ellas les salen animales peligrosos, se caen, cuando el río sube, pues realmente se exponen con niños de brazos, van solas. Adicionalmente, en la invasión donde viven está controlada por la guerrilla y al lado de la parada, a la parte de Colombia, pues está todo el tren de Aragua. Entonces, a veces hay enfrentamientos, balaceras y ellas únicamente en nombre del cuidado se exponen una y otra vez hasta 10 veces al día por estos traslados. Entonces, mi pregunta es, si ustedes consideran que el enfoque del cuidado que hemos hablado para las mujeres migrantes debe ser igual para las mujeres migrantes pendulares, para este tipo de pendularidad que es hasta 10 veces al día. Y no sé si en otro país o algo, si tienen conocimiento de cómo lo han manejado. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el informe. Dos preguntas muy concretas.
Uno, ¿ustedes consideraron el pago de transferencias para el cuidado o solamente el cuidado directo? O sea, yo entiendo que cuando inmigración hay unas fugas de cuidado, que muchas mujeres viejas se quedan cuidando, por ejemplo, en Venezuela eso está como documentado, y si hay como, se analizaron de pronto el cuidado también como esas transferencias, o sea, las mujeres de pronto aquí no cuidan directamente, pero tienen que pagar, transferir dinero a sus familiares para el cuidado. Me quedo con la duda con ejemplo que pusieron de una mujer que dijo, yo ya no tengo que cuidar, voy para las manzanas de cuidado. Es como una anécdota, o de pronto a las mujeres viejas les va mejor con las manzanas de cuidado que de pronto como con esa duda. Y pues yo creo que meterse en los hogares también requiere, estoy muy de acuerdo con Javier, que fue lo que trabajamos en la investigación, pero creo que también requiere pedagogía porque la gente no sabe como quién va a llegar a su casa también. Entonces, era como esas preguntas más concretas. Sí, atrás de ti, Alejandro. Muchas gracias. Primero, felicitarlas por este informe tan relevante. Yo tengo dos grupos de preguntas, pero por el tiempo voy a ser muy puntual. Una tiene que ver con, en las teorías feministas se aborda diferentes posturas de cómo abordar el cuidado, y hay unas posturas que abogan por el reconocimiento económico de los trabajos de cuidado y otras que plantean que no puede haber reconocimiento económico porque eso continuaría la precarización, sino que debe haber es una redistribución. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a estas posturas? Sería la primera pregunta. Y la segunda, pues tiene que ver ya con una comprensión del cuidado en un sentido un poco más amplio. Me suma a lo que mencionaba la compañera de la Secretaría de la Mujer, cómo pensar el cuidado de los funcionarios, de los cuidadores que están en cargos de funcionarios públicos, pero también las organizaciones sociales y comunitarias que estamos trabajando por velar por el cuidado desde otros lugares jurídicos, y esta precarización que nos ha venido afectando fuertemente. Pero también pensar el cuidado con relación a las mujeres cabeza de familia y madres cabeza de familia y el marco de la seguridad social. ¿Cómo vincular el derecho al cuidado con otros derechos? Es más esta pregunta. ¿Cómo irlo vinculando con otros derechos? También, por ejemplo, con el marco de la seguridad, las mujeres lideresas que sufren persecución. Entonces, ¿cómo vincular el autocuidado, el derecho al cuidado en el marco de la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo? Son preguntas sin respuesta, pero es más como para abrir la discusión a múltiples formas de entender el cuidado de otros lugares, y también específicamente pensando en migración, en mujeres migrantes, el marco de las deportaciones y cómo esto afecta también a las redes de cuidado. Nosotros tenemos un caso que una mujer trans fue deportada y dejó acá en Colombia a sus mascotas. Entonces también, ¿el cuidado abarca las familias multiespecies o no? También ahí se me generan esas otras preguntas. Muchas gracias. Javier, yo creo que tú podrías responder a la de la parte presupuestal. Ok. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Allá atrás me parece tu testimonio muy interesante. Todo el tema que se ha dado alrededor, que ese es un proyecto de investigación que tenemos también de las rutas de cuidado, lo que se supone la ruta única de cuidado y el papel, digamos, de las abogadas específicamente en acelerar esas rutas a víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar, ¿no? Que era el caso también que tú, me parece muy importante, sí. Y bueno, y eso tiene que ver también con todo el tema de que, digamos, las manzanas de cuidado están bajo la dirección de la Secretaría de la Mujer, una secretaría que se creció en pronto para administrar ese programa, y por supuesto se dan esas sobrecargas laborales y eso es generalizado, ¿no? Por lo menos en lo que yo conocí en los años anteriores, en los años inmediatamente pasados. Frente a la financiación, los recursos que llama el COMPES es lo que ya están en programas donde van a incluir a las cuidadoras. Eso no son programas, no son recursos nuevos en realidad. Hay unos recursos nuevos que son del ministerio, que básicamente son los que están haciendo la convocatoria para fortalecer los cuidados comunitarios de comunidades étnicas y campesinas.
Básicamente en cuidados hay una convocatoria, se asignaron 99 organizaciones comunitarias, pero digamos ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Porque primero eso es relativamente marginal, pero bueno, digamos que es importante, están comenzando. Pero ¿qué pasa? Esos recursos son para subsidiar a las cuidadoras, para que ellas tengan algún dinero para sobrevivir, digamos, en los cuidados comunitarios. Es como un reconocimiento a que están cuidando gratuitamente en la comunidad. Esos subsidios o esos contratos que hacen de subvención son por un año. ¿Qué pasa cuando termine el año? ¿Qué pasa con esa relación con el Estado? Va a haber un proceso de institucionalización de los cuidados comunitarios y los riesgos que eso tiene, que se maneje desde el Estado. Es decir, hay una cantidad de preguntas, ¿no? Entonces yo veo que son programas que no son sólidos ni sostenibles. Y por supuesto, claro, todo ese presupuesto ya son programas existentes de Secretaría de Salud, de todos los ministerios, digamos, pero no son programas nuevos, frescos para generar programas de cuidado propiamente, ¿no? Que tengan un impacto. Entonces, por eso veo que el COMPES es muy débil en eso, en ese sentido. No sé. Ah, bueno, el tema de las, ¿cómo se llaman? Remitencias. Remesas, ¿no? El tema de remesas, pues no está incluido en el informe y yo creo que no conozco investigaciones que estén haciendo remesas de Colombia a Venezuela. Sería interesante. Bueno, gracias por las preguntas y por los comentarios, y hay varias que no sabría cómo responder, entre otras porque no fue algo que consideráramos en la investigación. La investigación está centrada en narrar el derecho humano al cuidado desde las experiencias de las mujeres, y una de las cosas que hicimos era, por ejemplo, que ellas dijeran que era cuidar, y eso me hizo enlazarme con la pregunta de Jessica, porque la palabra desde el amor, que es cuidar, es el amor, es el afecto, es lo que Dios, o sea, ahí está esta conexión de algo que no me puedo separar, y que se tocaban además el pecho cuando lo decían. Y entonces la idea de confrontar el cuidado con trabajo, con mi aporte, era como que no estaba dentro de su concepción de lo que es el cuidado. Eso es lo primero. Pero entonces lo segundo, entonces una pregunta muy importante, y es, ¿esto que estamos discutiendo le sirve a las mujeres pendulares? ¿Le sirve a las mujeres que están en ruta? ¿Le sirve a las mujeres que están siendo deportadas? ¿Le sirve a las mujeres que están en migración de retorno desde Estados Unidos o de México hacia Colombia en este momento? ¿Le sirve a las que están cruzando por el tapón del Darién? ¿Le sirven a las que son desplazadas internas o que son doblemente afectadas porque son mujeres que han salido de Venezuela de manera forzada, pero han sido nuevamente desplazadas internas en Colombia? Y por eso siempre decimos que la migración es una cuestión, perdón, me ahogué, homogénea. Perdón. Y eso tiene que ver con la idea de incorporar el enfoque migratorio. No, perdón, tengo que pasar, estoy ahogada. Mientras tú hablabas de la discusión del reconocimiento económico o precarización, me parece que esa es una dualidad que no cabe. Es muy importante, digamos, en la tradición de lo que hemos denominado el giro conceptual del cuidado, es decir, donde se unen distintas escuelas de pensamiento feministas, la valorización del cuidado. Es decir, que me parece que en Colombia fue un hito muy importante, la ley 1314 del 2010, que básicamente le dice al DANE, estime eso, para mostrar que eso es importante para el desarrollo, ¿no? Y valorizar el cuidado en términos de mercado es muy importante. ¿Cómo valorizarlo en las cuidadoras remuneradas? Que esa ha sido parte de lo que estamos haciendo en el proyecto Who Cares, es la articulación entre trabajos no remunerados y remunerados. ¿Y cuál es esa articulación y por qué es importante defender los derechos laborales de las cuidadoras remuneradas? ¿Y por qué es importante redistribuir y reconocer
y valorar el cuidado no remunerado, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso se planteó pues en algún momento, pero digamos en este siglo eso está resuelto de alguna manera, esa dualidad. Solo para terminar esa idea, entonces quería decir que tener enfoque migratorio es entender esas diversidades. Javier decía algo en su intervención y era como, no, que el Estado vaya y busque a las mujeres en los hogares. La primera pregunta que hay que hacerse con mujeres migrantes es, ¿tienen un hogar? Las mujeres migrantes en muchos casos no están siendo contabilizadas, no están siendo encuestadas, porque viven un pagadiario, porque están en situación de calle, porque todo el tiempo cambian de lugar de habitación, porque se mueven de un lugar a otro. Entonces, las ideas que tenemos de cómo encontrar y medir los cuidados o el trabajo o el tiempo que las mujeres invierten en cuidados cambia mucho si son pendulares, si están en ruta, si tienen vocación de permanencia. Es decir, todos estos factores de entender la migración con todas sus complejidades o el movimiento es determinante y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. El derecho humano al cuidado no es igual para mí, que tengo trabajo de cuidado sin duda, que soy una mujer privilegiada de muchas maneras, a una mujer migrante venezolana como unas que tuvimos hoy en nuestra sesión de la mañana en clase en esta universidad, que son lideresas sociales, u otras que están en situación de calle, mujeres migrantes venezolanas trans. Entonces, cada una tiene unas particularidades y allí la intersección por eso es tan importante, y entender cada dimensión del cuidado supone tener ese enfoque migratorio que no es igual para todas. Entonces, creo que sin duda tener enfoque migratorio es saber qué necesidades tienen y cómo es su trayecto, su narración y su experiencia de la migración, que no siempre es igual. Eso es tremendamente importante. Y esos ejemplos que tú dabas, Jessica, es precisamente lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo, y era cómo lo experimentan ellas. No era tanto mostrar nuestro posicionamiento epistemológico o ideológico, sino más bien es cómo ellas lo experimentan y que nos contaran. Hicimos algo tan básico como qué hacen ustedes durante el día, porque cuando les decíamos qué es cuidar, se quedaban como, pues, ¿cuál es la pregunta? No entendemos. Pero cuando le empezábamos a decir, cuéntanos desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué haces? Todo el tiempo el cuidado está atravesado en todo. Y cuando decían, ok, todo esto es cuidado. Y lo otro es, ¿cuánto le invierten a ese tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo están invirtiendo en todos estos trabajos? ¿Con quién lo están balanceando? ¿Quiénes son sus redes? ¿Están dispuestas a renunciar a esto o que lo hagan con otras personas? Y ahí aparecían muchas otras consideraciones. Solo para contestarle a Tari una cosa, las mujeres, estas adultas mayores que decían, no, pues yo ahora sí soy usuaria de la manzana de cuidado, y habían venido varias veces a tomar varios cursos, eran mujeres que habían decidido que ya no iban a cuidar más, o que la razón por la que habían venido a Colombia, que era cuidar, por ejemplo, recuerdo una que decía, usó la expresión, yo era la cachifa que yo tuve que preguntar qué era cachifa, ¿no? Era como la empleada de, no sé, creo que era de su hijo, si no me acuerdo mal. Y ella renunció a ser la cachifa y lo que decidió era que así ya estuviera vieja o mayor, iba a tener una experiencia de vida. Ella dijo, yo voy a cuánto curso me llamen, yo voy a cuánta capacitación me llamen, y tenía un discurso muy empoderado de el cuidado y cómo no estaba dispuesta a perder su tiempo más en esto, que quería conocer gente, socializar, y eso cambia completamente la manera como te aproximas a esto. Y ese fue otro hallazgo, y era que las mujeres que han tenido capacitación en género, en temas de cuidado, en temas de violencias basadas en género, en emprendimiento, tienen una aproximación muy distinta y de su idea y de su rol en la familia, con sus hijos y en sus proyectos de vida, a quienes no han tenido esas experiencias. Pero vuelvo a mi punto inicial. Para yo tener el tiempo, para yo ir a la capacitación sobre género, cuidados o violencias basadas en género, necesito tiempo, y las mujeres no tienen el tiempo. Así tengan la voluntad, tengan el deseo, no tienen el tiempo. Ir a la clase de yoga, siempre lo digo, ir a la clase de pole dance como la que vimos allá en Mártires, pues yo para ir a lanzarme por el tubo de la pole dance necesito tiempo. Y si no tengo el tiempo, si no tengo con quién dejar a mis hijos, quien los cuide, pues yo no simplemente tengo que esperar a otro momento de mi vida para hacer jazz, pole dance o la clase de yoga. Entonces, esos programas son muy interesantes, pero de nuevo, si no vamos a lo básico del uso del tiempo y la disponibilidad que tienen ellas sobre su tiempo, pues difícilmente vamos a poder hacerlas usuarias de estos servicios con los que queremos transformar sus realidades, y se vuelven indicadores de un número que simplemente queremos sustentar, que son los servicios que las manzanas pueden prestar. No sé si Lucía, Javier, Lucy tiene la mano levantada. Sí, yo quería agregar una cosa frente a la pregunta del pago por servicios de cuidado, y es, digamos, no soy como no soy economista experta, pero
ni economista, pero quería como traer a colación una reflexión que ha hecho Ana Isabel Arenas de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, donde ella siempre ha puesto como muy en duda este tema del pago, pues digamos en el caso particular de quienes ejercen el trabajo de cuidado no remunerado, porque ella dice esto no va a ayudar a superar la división sexual de trabajo, porque si bien puede haber un reconocimiento económico y ahí se cumple con una de las R's, no va a suplir el tema de la redistribución, que era lo que mencionaba Javier, y ahí yo quería como traer a colación una recomendación que hicimos en esta investigación de ser migrante y trabajar en Colombia, y es que ahí encontramos pues lo que ustedes también encontraron en el informe, y es, había mujeres que participaban en los procesos de empleabilidad, tanto que promovía el Estado o que promovían la sociedad civil, pero que se encontraban con barreras para poder continuar en los programas, o incluso si ya tenían empleo tenían que dejarlo pues porque no tenían con quién redistribuir esas tareas de cuidado. Entonces, una sugerencia que salió de esta investigación y es cómo logramos que haya unos recursos que contribuyan a esa redistribución de los cuidados, pero también que les permitan suplir necesidades básicas fundamentales como la vivienda, la alimentación, mientras se encuentran ese empleo y pueden mantenerse en él. Entonces ahí, por ejemplo, se habla de cómo fortalecemos y ampliamos programas como el programa de ingreso solidario en su momento, el piso de protección social, o incluso este gobierno pues ha hablado de renta básica. Entonces, cómo realmente este tipo de programas incluyen a la población migrante y además tienen un lente sobre el cuidado, ¿no? Como si es el deseo de las mujeres, en particular quienes están ejerciendo estas responsabilidades de cuidado, entrar al mercado laboral, qué apoyos se pueden dar a través de otras vías para que no necesariamente tenga que ser un pago por esas labores de cuidado. Quisiera hacer una aclaración ahí, Lucía. En realidad, en ninguno de los políticas de cuidados se está planteando el pago a las cuidadoras no remuneradas. Sí, no, era Eh, pensando en una pregunta que hizo una de las personas, como que sí, pensábamos sobre ok. eso. Sí. Pero eso se remite a qué parte del cuidado es trabajo y qué parte del cuidado no es trabajo. Es decir, no todo el cuidado es trabajo. Hay una definición de 1935, ¿no? Dice, el cuidado que es trabajo es aquel que puede hacer una tercera persona. Punto. O sea, yo tengo cuidado en mis relaciones afectivas, pero mis relaciones afectivas son mías, nadie me puede reemplazar. Eso es cuidado, pero eso no es trabajo de cuidado. Bueno, pues tenemos que cerrar ya. Les agradecemos infinitamente haber venido, haber escuchado. Esperamos que lean el informe, que lo compartan y también si tienen reacciones al respecto nos puedan contactar. De nuevo, mil gracias al Barómetro por haber financiado este proyecto soñado que teníamos y que seguimos teniendo de interactuar con las mujeres, porque creemos que ellas son las que nos pueden decir cómo experimentan y sobre todo cómo podemos pensarnos políticas públicas que respondan a esas necesidades particulares de las mujeres en movimiento. Mil gracias y todavía creo que quedan galletitas afuera. Si salimos rápido, las podemos capturar. Gracias y una feliz noche.